Buenas noches, mi grupo está conformado por Tatiana Vasco, Andrés Mesa, Ángela Ortiz y quien les habla, Leonardo Valencia. Empezamos tomando en cuenta a Grupo Nutresa como el máximo exponente del sector de mercado al cual nos referimos y fijando una política del margen de ganancia bruta del 44,90% correspondiente al año 2018 de la misma. El margen bruto de Colombina S.A. entre el año 2018 y 2019 presentó una reducción de su margen bruto. Esto debido a que, a pesar de que sus ingresos fueron más altos, los costos que tuvieron para la producción fueron aún más elevados, generando una brecha entre los años del 0,54% y en comparación con el año 2020 observamos una pérdida del 2,11%, puesto que durante este periodo se presentó una urgencia sanitaria que afectó considerablemente la economía y generando una disminución en sus ventas y unos costos notoriamente más elevados respecto con el año anterior. Fijar esta política tiene como objetivo referenciar a Colombina con el norte del mercado para lograr la meta mínima del 11,92% para igualar a Nutresa. El margen operativo de Colombina. Fijamos la política de este margen en el 9,6%, el cual es tomado del año 2019 de Nutresa y se toma como referencia para Colombina S.A. en el año 2018, que obtiene un 7,88% de utilidad operacional, la cual refiere que hubo un 1,72% que no se logró con respecto de la política. Esto debido a que uno de los rubros que generó mayores gastos en la empresa fueron los gastos de ventas en el ítem beneficios a empleados, que ascienden a los 130.000 millones de pesos, y gastos totales de ventas que ascienden a 454.000 millones de pesos, a diferencia de los gastos totales de administración que ascienden a los 69.000 millones de pesos. En el año 2019 la utilidad operacional tiene un 8,06%, es decir, presenta un incremento del 0,18% en relación al año 2018. Sin embargo, existe una diferencia del 1,54% frente a la política del 9,6%. Este incremento del 0,18% puede deberse al incremento en las ventas netas, aproximadamente de 131.000 millones de pesos, por lo que incrementó su participación en el mercado de los snacks y demás productos alimenticios. A pesar de ello, los gastos de las ventas y administración tuvieron una disminución al examinar detalladamente las notas de los estados financieros. Se resalta una importante disminución en el ítem arrendamientos en los gastos administrativos, que pasó a estar en el 2018 de 3.458 millones de pesos al año 2019 con 499 millones de pesos, una disminución de 2.959 millones de pesos bastante significativa. En el año 2020 se presenta un 5,65% de utilidad operacional, una disminución en relación con el año 2019 del 2,39%. Por lo tanto, se está aún más lejos de cumplir el objetivo de la utilidad operacional y puede deberse a la reducción de las ventas netas, aproximadamente 15.000 millones de pesos. Sin embargo, también hubo una disminución de los gastos de ventas, esto en coherencia con la disminución de las ventas netas de la empresa a causa de la situación pandémica de COVID-19. El margen de la utilidad neta que la empresa fija con política del 5,60%, Colombina tuvo en el 2018 un margen del 2,25% del total de ingresos para el año mencionado. En el año 2019 el margen fue del 3,11% del total de los ingresos. Al comparar esta cifra con el año anterior se presenta un incremento aproximadamente del 48,2%. La razón de esta variación positiva se debe al aumento de las ventas del 7,2% y la disminución de los gastos de los impuestos de renta de 22,5%. Para el año 2020 el margen neto fue de 1,6% en total de los ingresos. En relación con el año 2019 la utilidad neta se redujo aproximadamente en un 50%. Podemos asegurar que lo principal causante de esta variación es la pandemia, ya que las ventas disminuyeron un 0,8% correspondiente a 15.527 millones de pesos. Los gastos administrativos aumentaron en relación con un 10,8%. y los otros ingresos disminuyeron un 10,4%, por tanto la utilidad operacional disminuyó en un 30,2%. Estructura del estado de resultados. Evidenciamos que el margen neto pasó de 2018 con un 2,25% al 3,11% en el año 2019.
Esto en concordancia que la eficiencia de la operación incrementó en un 0.86% y debido al aumento de las ventas del año 2019. El costo de la operación no tuvo gran participación, tuvo un incremento del 0.54% y esto debido a la operación de las ventas del año. Probablemente fue más necesaria la mano de obra de los vendedores de las tiendas, entre otros, que los gastos de operación y que los gastos de operación redujeron en un 0.71% debido a que en el 2019 los arrendamientos disminuyeron significativamente, igual que los egresos no operacionales en un 0.62%. En el pago de los impuestos de renta corriente tuvo un decremento y los ingresos no operacionales incrementaron en un 0.20%, que puede deberse a que tuvo un saldo a favor en la prestación de impuestos de renta y esto en relación a lo anterior. Adicionalmente se incrementaron los gastos de los préstamos participados por cobrar. El año 2020 pasó de 1.60% en disminución en relación al 2019 con 1.51% debido a la pandemia. Tuvo una afectación en el campo social y económico como a nivel mundial. Adicionalmente se refleja un incremento del costo de operación en un 2.11%. Probablemente este aumento se debe a la escasez de insumos y recursos que se presentó por la pandemia. Adicionalmente, lo que se implementó en las para el cuidado de todo el personal y el manejo de alimentos. El costo de operación incrementó en total un 0.28%, debido a que los gastos de ventas y los gastos de administración y de operación tuvieron una disminución del 0.23%, debido a que los intereses por préstamos bancarios disminuyeron en 5.858 millones de pesos, siendo este el valor que tiene más participación en el decremento de los egresos no operacionales, al igual que los ingresos no operacionales que disminuyeron en un 0.30%, probablemente debido a la recuperación de otros costos que se redujo en 2.845 millones y esta cifra es representativa para los ingresos no operacionales de Colombina S.A. En cuanto al análisis horizontal, vemos que en el año 2018-2019 se puede evidenciar que respecto a la inflación que fue del 3.80% en el año 2019, la TRI muestra que el 3.31% es el crecimiento real respecto a las unidades vendidas en cuanto al año anterior. Adicional a ello, respecto a la variación relativa, IEF, la compañía debió haber crecido un 7.23%, es decir, que el crecimiento no fue efectivo y consecutivo con el objetivo. Por otra parte, respecto al análisis del año 2019-2020, se puede evidenciar que respecto a la inflación fue del 1.61% y la TRI muestra un decremento real respecto a las unidades vendidas en el año anterior. A pesar de que la inflación fue bastante baja, las ventas bajaron y los costos por producir los productos siguieron aumentando, ocasionando que no se tuviera un crecimiento, sino que por el contrario la empresa tuviera un decaimiento, aunque se sabe que esto fue parte por la crisis pandémica del COVID-19 que se está viviendo. En cuanto a la variación relativa a IEF, la compañía no debió haber crecido en ningún porcentaje, ya que se calcula un menos 5.30%, es decir, que debió tener un decrecimiento equivalente a ese porcentaje, calculando la situación mundial y las otras variantes. Ahora bien, vamos a hablar del análisis vertical respecto al balance general de la compañía del año 2018 al año 2019. Para esto se inicia con el activo corriente. Aquí podemos observar que la cuenta efectivo y equivalentes al efectivo subió 6 puntos porcentuales, pasando del 4 al 10%. Lo anterior indica que la empresa cuenta con bastante dinero en efectivo, ya que según sus estados financieros vendieron parte de su inventario, ya que pasó del 48 al 45%, y porque han cobrado algunas cuentas comerciales que tenían pendientes, pasó del 38 al 33%. En cuanto a los pasivos, las obligaciones financieras de corto plazo disminuyeron del 43 al 13% y las de largo plazo también disminuyeron del 89 al 86%, observando una reducción importante del 30 y del 3% respectivamente, donde indica que la compañía empezó a pagar las deudas que tenía con los bancos, entendiendo pues esto por la crisis mundial del COVID-19. En cuanto a los activos del año 2019 al 2020, se redujeron en un punto porcentual. Lo anterior se vea que las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar pasaron del 33 al 30%, lo que representa una reducción del 3%. Es decir, que al irse reduciendo la cantidad de cuentas por cobrar, asimismo pues representa un cambio en la totalidad de los activos corrientes de la compañía.
En cuanto a los pasivos, se puede verificar pues, que estos aumentaron en un punto porcentual, lo que quiere decir que la empresa en ese año se endeudó más respecto al año anterior, sin olvidar que no es una cifra tan preocupante, puesto que es aceptable entender que tener más endeudamiento no es lo ideal, pero pese a eso, debido a la pandemia, las compañías tuvieron que parar algunos días su producción, lo que conlleva a más endeudamiento y lo que conlleva a una baja en las ventas y por ende a utilidad neta. Ahora bien, el análisis horizontal del balance del año 2018-2019 en cuanto a los activos nos muestra que la cuenta efectivo y equivalente se incrementó en un 177% debido a que el efectivo en bancos aumenta y las inversiones a corto plazo también incrementan. Esto según las notas de los estados financieros de la compañía que se investigaron. En cuanto a los pasivos, las cuentas con mayor participación fueron las obligaciones financieras que disminuyeron en 6.000 millones de pesos. Adicional a eso, los arrendamientos financieros también tuvieron una disminución de 15.000 millones de pesos, todo esto viendo los estados financieros. Pasando al otro año, del 2019 al 2020, los activos presentan una disminución total del 2%, ya que hubo una disminución del 30% en otros activos no financieros. Por otra parte, en cuanto a los pasivos, tuvo una disminución total del 10%, donde la cuenta con mayor participación fue otros activos no financieros, con una disminución del 16%, debido a que disminuyeron por pasivos por arrendamiento en 17.000 millones de pesos, eso según también pues, las notas de los estados financieros de la compañía. Iniciando con el análisis del cateo, se evidencia por medio de las tablas que el manejo del efectivo ha ido aumentando en los últimos años por parte de la empresa con respecto al 2017. Esto quiere decir que la empresa manejó más efectivo en los bancos a comparación de los años anteriores. Sin embargo, el efectivo en caja y las inversiones a corto plazo aumentaron para los años posteriores. Por otro lado, para estos años el valor de los inventarios se incrementó. Esto debido a que hubo más rotación de inventarios, tanto en producto terminado como productos en proceso. También cabe resaltar que hubo un aumento en unidades deterioradas, esto causado por cambios en las condiciones de producción y otras variables. En estos datos se refleja un incremento porcentual en las ventas para el 2019 y una disminución en las cuentas por cobrar, debido a que los clientes nacionales han reducido sus deudas con la empresa. Por otro lado, los clientes internacionales han sido un poco más constantes. Sin embargo, para el 2020 las ventas se disminuyeron y las cuentas por cobrar también a causa de la pandemia. A continuación les hablaré de las cuentas por pagar, las cuales incluyen los proveedores y otros pasivos. En Colombina se presenta entre el año 2018 y 2019 un incremento significativo de los proveedores, debido a que las materias primas y materiales aumentan en un 30%. Esto refiere que hay una diferencia entre los años mencionados de 722.155 millones, debido a que como las ventas, inventarios y por consecuente la producción incrementaron. Para los años 2019 y 2020 se presenta una disminución del 12%, esto con relación a las ventas que disminuyen un 1%. Esta disminución se debe a que las cuentas comerciales por pagar nacionales disminuyen en 50.771 millones de pesos. Las cuentas por pagar hacen parte de las razones de actividad, la cual se determina con base a la política de la empresa. Colombina refiere una política de 81 días y en el año 2018 llevamos una desmejoría del 2 días. Entre los años 2018 y 2019 se incrementan, es decir que para el año 2019 los días ya son 99. Las cuentas por pagar comerciales nacionales incrementan precisamente a 71.205 millones de pesos y para el año 2020 disminuyen 13 puntos, es decir que para este año los días de cuentas por pagar es de 86 días. Debido a que esto se intenta mejorar el tema de las cuentas por pagar. Como se mencionó anteriormente, disminuyen en 50.771 millones de pesos. En cuanto al KTNO, este se redujo considerablemente entre el año 2018 y 2019, pasando de 181.204 millones de pesos a 149.351 millones de pesos, por lo que podemos decir que para que la empresa pueda reponer el KTNO, la empresa debía generar ventas adicionales por 31.853 millones de pesos. Por otro lado, el KTNO aumentó entre el año 2019 y 2020, pasando de 149
1.351 millones de pesos a 190.886 millones de pesos. Esto debido a una reducción considerable que hubo en las ventas para el año 2020. Se puede concluir que para que la empresa pueda reponer el KTNO, la empresa debería de generar ventas adicionales por 41.535 millones de pesos. Al igual que el capital de trabajo neto operativo, la productividad del capital de trabajo es un indicador de liquidez. Entre el año 2018 y 2019, este presenta una reducción del 2.32%, es decir, que la empresa para generar un peso de ventas necesita mantener 2.32 pesos del KTNO. Sin embargo, debido a la reducción que presenta, se puede decir que la empresa tiene una mejoría en el KTNO, es decir, la cartera de los inventarios y los proveedores. Para el año 2019 y 2020, el PKT presenta un incremento del 2.22%, el cual refiere que por cada peso vendido se necesita 2.22 pesos del KTNO. Este resultado incentiva la mejora de la administración de los recursos del KTNO, como lo son los inventarios, la cartera y los proveedores. En cuanto a los inventarios, estos se incrementaron entre el año 2018 y el año 2019 en un 6%, con respecto al crecimiento de las ventas que fue de un 7%. Con esto se puede suponer que los días de inventarios aumentaron. Por otra parte, entre el año 2019 y 2020 el crecimiento de las ventas fue del solo 3%, con respecto a las ventas del menos 1%. Esto debido a que en el año 2020 las ventas fueron menores que en años anteriores, por lo cual los días de inventarios han ido aumentando a través del tiempo con respecto a la política. El margen EBITDA pasó del 11.66% en el año 2018 al 12.44% en el 2019, debido a que las depreciaciones y amortizaciones incrementaron en 16.673 millones de pesos. Las actividades más representativas son las ventas, las cuales pasan del año 2018 al 2019 de 1.941.319, un incremento de 131.030 millones de pesos. Los ingresos por actividad en ventas de exportación incrementaron a 745.431 millones en el año 2019. El EBITDA es la sumatoria de la utilidad operativa de los gastos de depreciación y los gastos de amortización. El margen EBITDA pasó del 12.44% en el año 2019 al 10.29% en el año 2020. Aunque las depreciaciones y amortizaciones incrementan a 88.969 millones de pesos, el porcentaje de EBITDA disminuye debido a que las ventas presentan una pérdida de 15.527 millones de pesos en los años 2019 y 2020. En cuanto a los proveedores, se puede decir que hubo un crecimiento entre el año 2018 y 2019 de un 30%, pasó de 313.557 millones de pesos a 408.598 millones de pesos. Esto con respecto a las ventas de un 7%. Este crecimiento se debe a que las ventas y a la alta demanda en el mercado. Por otro lado, entre el año 2019 y 2020, los proveedores se redujeron drásticamente, menos 14%, con respecto a las ventas del menos 1%. Esto debido a que las ventas en el año 2020 se disminuyeron por motivos de la pandemia, la cual afectó a los proveedores. Sin embargo, se puede resaltar que en los días de los proveedores pasaron de 115 días en el 2019 a solo 98 días en el 2020. Esto quiere decir que no se está realizando un buen manejo en el pago de los proveedores. La tasa de crecimiento de las ventas fue del 7%, por otro lado las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar se redujeron entre el año 2018 y el año 2019 en un 1%. Por esto se puede suponer que los días de cartera se redujeron. Se observa una reducción en las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar con respecto al 2018, debido a un menor endeudamiento por parte de los clientes nacionales con la empresa. La cartera disminuyó un 10% entre el año 2019 y 2020 respecto a las ventas, que disminuyeron un 1%, donde permite suponer que los días de cartera disminuyeron. Pero para que esto pase de ser una posición a una realidad, se realiza el cálculo de las razones de actividad, las cuales permiten comprobar
que el incremento en el porcentaje calculado en las cuentas por cobrar sea realmente efectivo. Debido a eso se presenta una política de Colombina respecto. Bueno, en cuanto a los casos de manejo de capital de trabajo neto operativo del año 2018 al 2019, se puede evidenciar que la empresa tiene un manejo eficiente o prudente del capital de trabajo. Inicialmente, pues porque las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar disminuyen en 2.598 millones de pesos. Adicional a eso, los días de cartera muestran una reducción de 3 días y respecto a la política de 7 días. Esto indica que el cateo aumenta ya que las ventas aumentan y a la vez los clientes se encuentran pagando en menos tiempo del término pactado. En las cuentas por pagar se puede ver que existe un aumento de 95.041 millones de pesos y en cuanto a los días aumentaron en 21 días. Sin embargo, esto se puede explicar con los estados financieros, ya que la empresa obtuvo 123 proveedores de más, lo que representa más inventario y más cuentas por pagar. También nos indica que la empresa no cuenta con recursos ociosos y están cumpliendo con las políticas pactadas respecto a sus clientes externos. Ahora bien, en cuanto al año 2019 al año 2020, se puede evidenciar que la empresa tiene un manejo eficiente también o prudente del capital de trabajo. El anterior se puede explicar ya que las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar disminuyen en 20.743 millones de pesos. Adicional a eso, los días de cartera muestran una reducción de 4 días y respecto a la política de 11 días. Esto indica que el cateo disminuye ya que las ventas disminuyen en este año y pues a la vez los clientes se encuentran pagando en menos tiempo del término pactado. Es decir, que existen menos cuentas por cobrar que el año anterior. En las cuentas por pagar se puede ver que existe una disminución de 56.962 millones de pesos y en cuanto a los días también disminuyeron en 17 días. Y a pesar de que tuvieron un aumento de 157 proveedores, con el dinero que ingresa de los clientes se les está realizando el respectivo pago a los mismos proveedores. Con la explicación anterior, pues se puede determinar que la empresa le está dando un manejo eficiente o prudente al capital de trabajo, ya que como pues se cuenta con recursos ociosos, esto se debe a que hay un aumento en los proveedores, incrementando así la materia prima en 8.000 millones de pesos y a su vez incrementando los inventarios. Todo esto mirando los estados de resultados de la compañía. Actualmente, Colombina es una de las empresas con una fuerte liquidez financiera, según se evidencia en los estados que han sido objeto de estudio para la realización del análisis que se está presentando. Los márgenes que indican un desarrollo aún se puede mejorar enormemente, haciendo énfasis en que ocupa el tercer lugar del sector del mercado y en que se posiciona con un 10% en comparación a la empresa líder de este nicho, que posee un 29.5%, dándoles como un mínimo un 19.5% por aún desarrollarse. Sin embargo, posee un margen de rentabilidad estable y un ambicioso plan de expansión, según los datos obtenidos en los informes anuales disponibles de su compañía. Cabe notar que de manera exitosa durante los eventos de la crisis sanitaria ocurrida en el año 2020 y aunque sufrió pérdidas de ganancia bruta por 2.11 puntos porcentuales, tuvo suficiente habilidad por parte de su amplio equipo de trabajo para sostenerse a flote y evitar pérdidas más elevadas que pusieran la compañía en números críticos. Colombina es una empresa que ha sabido posicionar varios productos en el mercado, logrando la preferencia de muchos consumidores y asimismo genera el crecimiento dentro del mercado. Sus productos llegan a ser muy variados, puesto que no se dedican al sector de los dulces solamente. Han sido muy capaces de captar la atención de diferentes personas en diferentes mercados alimenticios. Si bien una empresa estable dentro del nicho de mercado al que corresponde su estructura en lo que al manejo del capital operativo de trabajo se refiere, resulta en una compañía responsable con un excelente manejo del capital y de cartera, puesto que la recolección de los dineros adeudados muestran claras disminuciones de tiempo en lo que el cumplimiento de las obligaciones respecta, lo que asimismo permite ser totalmente responsable a la compañía con los proveedores. Siendo un uso responsable o prudente
de estos recursos. Son una compañía de trayectoria y con una gran experiencia en lo que es su ámbito comercial se refiere, captando así gran cantidad de proveedores para cumplir con las metas de producción trazadas, que a su vez reciben pagos por parte de Colombina en los tiempos pactados y asegurando de esta manera la rentabilidad de estos convenios, haciendo una compañía confiable e importante dentro del mercado. Todo ello da como resultado el uso eficiente de los dineros o de los recursos, debido a que la compañía se ha podido mantener en su funcionamiento con los costos y gastos de la operación.